Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio de la segunda semana de este periodo del módulo 2 de la información al conocimiento. Recuerden que el grupo en el que se encuentran actualmente es M2-REC-130125-002. Es importante que tengan presente cuál es el grupo en el que se encuentran actualmente, porque es un dato de identificación para realizar, por ejemplo, una portada en su trabajo o para brindar ese dato cuando solicitan algún tipo de información, alguna de las figuras de prepa en línea siempre. Esta semana comenzó desde el pasado 20 de enero, es decir, el día lunes, antier, hoy es 22, perdón. Hoy es 22, ya es miércoles y vamos a finalizar el próximo domingo, es decir, el 26 de enero. Es importante que aquí tengamos bien presentes las fechas en las cuales vamos finalizando, porque justamente nos permiten llevar una organización de aquello que como tal vamos a realizar en cada una de las semanas, ¿vale? Así que por eso les voy mencionando las fechas. Ay, me disculpo, desafortunadamente en donde vivo suelen quemar mucha basura, entonces me ando componiendo a lo que es la tos, no sé si recuerden desde la semana pasada, pero con el moco se me dificultaba un poquito completamente recuperarme, así que bueno, ya estoy de regreso. Les mencionaba que comenzamos desde el pasado lunes, que fue el día 20 de enero, y vamos a finalizar el próximo 26, que es el día domingo, para que justamente tengan presente que esas son las fechas en las cuales tienen como límite, como tal, para realizar sus actividades. ¿Vale? Que voy a avanzar.
La secuencia de trabajo para lo que es este espacio es como tal la bienvenida, un objetivo, revisión de actividades y las dudas y comentarios que puedan tener con base a lo que han podido revisar de lo que es esta semana. Recuerden que tenemos tanto, por ejemplo, los recursos que están dentro de su aula como las distintas actividades y de igual manera la participación en foros. Entonces es importante que antes de realizar dichas actividades, ustedes puedan revisar todo lo que hay que entregar para que en caso de que haya duda, por ejemplo, en estos espacios pueda preguntarse. Recuerden que también tienen sus videosesiones con sus ADC para que puedan ingresar y en caso de que no puedan ingresar a lo que es la grabación y que en caso de que tengan alguna duda puedan como tal expresarla para que a la mayor prontitud posible se pueda resolver, porque como les mencionaba en la diapositiva anterior, se tiene un tiempo límite para la entrega de dichas actividades. En este caso, el límite sería lo que es el día domingo 26 de enero, ¿vale? Así que es lo que vamos a revisar como tal dentro de lo que es este espacio, las dudas que ustedes puedan tener con lo que respecta a esta primera semana. Así que voy a avanzar con con la siguiente diapositiva, perdón, en el cual les explico lo que es el objetivo. Vale, tenemos aquí lo que es el objetivo como tal, es que se puedan intercambiar puntos de vista. Les mencionaba desde que hayan podido revisar lo que es los contenidos, es decir, de lo que corresponde a esta segunda semana, es decir, lo que es la unidad número 2, también las actividades, que son actividades integradoras y formativas, también lo que corresponde a las participaciones dentro del foro, que para esta semana tenemos el foro Aprendiendo y que de esta manera como tal, ustedes en caso de que tengan dudas puedan mencionarlas y también puedan llevar a cabo sus participaciones dentro de cada una de las preguntas que se lleven a cabo, es decir, que puedan brindar sus respuestas de lo que se va a preguntar. Y también que como tal se han revisado las videosesiones que son con sus
Y recuerden que si no pueden ingresar en tiempo real, entonces puedan como tal llevar a cabo la revisión de lo que es la grabación, ¿vale? Así que por ahí se los recuerdo que es como tal el objetivo. También para como tal sí se asignan lo que son los puntajes extra, pero siempre y cuando exista esta participación de por medio y es como tal parte del objetivo. Ahora voy a lo que es la siguiente diapositiva, que son las reglas de etiqueta. Tenemos aquí lo que son las reglas de etiqueta. Recuerden como tal que dentro de lo que es este espacio es para que podamos participar todos y todas. Entonces es bien importante que como tal tengamos lo que son estas reglas o utilizarlas como tal para que de esta manera podamos tener la mejor comunicación posible dentro de lo que cabe. Y bueno, recuerden que estas reglas de etiqueta las conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico. Es para que puedan como tal recordarlas y aplicarlas durante estos espacios, no solamente para el día de hoy, sino también para lo que son las siguientes sesiones, que recuerden que son cada miércoles y cada viernes. Y también para lo que corresponde a sus participaciones dentro del foro Aprendiendo y por supuesto los mensajes que puedan enviar a lo que son las figuras de prepa en línea C, es decir, a su SAME, a sus ADC, a su asesora, en este caso yo, dentro del espacio de tutoría también o a la asesoría tecnológica y de igual manera a compañeros y compañeras. Todo esto es con el fin de que como tal se pueda llevar a cabo la mejor comunicación posible, ¿vale? Así que se los menciono para que como tal se tenga muy en cuenta lo que es las reglas de comunicación. Y bueno, también recuerden que como en este momento, por ejemplo, somos dos personas en tiempo real, pero puede haber ocasiones en las cuales se unan más personas y que antes de poder llevar a cabo una participación como tal con lo que es, perdón, les mencionaba lo de el problema que tengo ahorita.
Y bueno, como tal, recuerden que antes de llevar a cabo una participación con lo que es el micrófono, tienen como tal que, perdón, tienen como tal que levantar la manita, que es la que se encuentra en la parte de arriba, que es o se llama en sí participar, y que esta nos va a permitir como tal tomar un turno, por decirlo así, y que este como tal nos va a permitir que la persona que como tal tome el turno lleve justamente ese orden, es decir, que antes de poder encender su micrófono, como tal, primero, repito, pueda tomar el turno y que de esta manera, entonces, se lleve la mejor organización posible, es decir, que no vaya a suceder que dos o más personas como tal, por ejemplo, puedan encender su micrófono y que no se pueda comprender lo que mencionen porque se interrumpan, por ejemplo. Entonces, como tal, hay que tener en cuenta eso antes de participar. Es decir, que como tal llevemos a cabo levantar esta manita o seleccionar esa herramienta y ya después entonces ya podemos llevar a cabo nuestra participación, ¿vale? Ahora aquí tenemos como tal este esquema que les presentaba desde lo que fue el espacio anterior, en el cual se puede visualizar que estamos ya en esta segunda semana y que como tal abordamos la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender, y tenemos dos actividades integradoras para esta semana, las cuales vamos a realizar a lo largo de la misma. La primera es selección de texto e ideas aplicables y la segunda es la del resumen. Como tal, también recuerden que al momento en el que surja alguna duda, deben mencionar de cuál actividad es que surge la duda. Y un dato es que lo que son las 4 semanas tienen 6 actividades integradoras que se desarrollan dentro de las 3 primeras. Para la última semana no se llama actividad integradora, sino más bien proyecto integrador. Entonces, a lo largo de las 3 primeras semanas, 6 actividades que encontramos tienen un número consecutivo, es decir, para la primera semana fueron actividad integradora 1 y 2, para semana número 2, 3 y 4, y para semana número 3, las 5 y las 6, para que justamente estas nos permitan como tal llevar un orden de que si, por ejemplo, tienen alguna duda, justo sí se mencione, pero se mencione cuál es el título de la actividad de la cual se tiene duda para tener el mayor orden posible y también brindarles la mayor información precisa. Ahora, para esta semana también, como les mencionaba, tenemos lo que son 2 actividades formativas para que puedan realizarlas y también lo que son las participaciones en el foro Aprendiendo.
Así que están activos esos espacios para que ustedes puedan enviar sus actividades. Ahora les voy a presentar como tal cuál es el propósito de la unidad número 2 para que después de ello entonces podamos como tal visualizar las actividades. Maricruz, ¿alguna duda que tengas? Ninguna asesora por el momento. Vale, entonces voy a avanzar.
El propósito como tal de la unidad número 2 es que podamos leer distintos tipos de texto al revisar sus recursos. Van a encontrar uno que es justamente los diversos tipos de textos que tenemos y cómo cada uno de ellos tiene sus características. Perdón, sigo teniendo problemas con lo de mi garganta. Pido una disculpa por ello. Como tal, les mencionaba que lo que trabajamos a lo largo de esto tiene que ver con los recursos que aparecen dentro de lo que es su plataforma, porque justamente los mismos nos permiten visualizar que hay distintos tipos de distintos tipos de texto y que cada uno de ellos tiene como tal sus características que van definiendo como tal cada uno de ellos y qué es lo que vamos como tal a revisar a partir de estas actividades. Y bueno, con base a lo que han podido revisar es igual lo que vamos a estar trabajando dentro de lo que es esta unidad, que es la segunda, y por supuesto cada una de las actividades que componen como tal, o como tal, que componen como tal este módulo, ¿vale? Entonces, avanzamos con lo que es la actividad integradora número 3 y voy a presentarles pantalla para que justamente puedan ir viendo lo mismo que estoy viendo yo, o bueno, que voy a ver yo, ¿vale? Solo denme un momento.
Bueno, espero que ya puedan ver como tal la pantalla que estoy presentando. Como tal es la actividad integradora número 3, que es la de selección de texto e ideas aplicables. Como tal, vamos a leer primero en lo que se está basando la actividad, que es que la lectura es una acción que produce varios beneficios. Como tal, puede que ustedes o puede que no tengan como tal esta lectura como tal como hábito y es bien importante que como tal, en caso de que no se tenga, se pueda trabajar con lo mismo, porque justamente no solamente va a ser el único módulo en el cual vamos a estar trabajando como tal dentro de lo que es la lectura, sino también vamos a tener en más módulos lo que corresponde a trabajar con esta lectura y es bien importante que podamos desarrollar diferentes estrategias para trabajar con lo que es la conocida comprensión lectora. Entonces, es bien importante que como tal vayamos desarrollando estas estrategias porque la lectura tiene distintos beneficios, entre ellos la imaginación, la creatividad, la concentración y la empatía. Es así que vamos a trabajar con esta actividad para empezar lo que compone un texto y cuáles son los distintos tipos de texto que podemos encontrarnos, porque estas características también nos ayudan muchísimo a ir las distintas características que se tienen, ¿vale? Así que voy a bajar, mejor dicho. Acá abajo tenemos el propósito, que es que ustedes puedan analizar estos 4 tipos de textos que nos presenta la actividad. Lo que necesitan es, uno, identificar una lectura de su interés. Dos, emplear estrategias de lectura. Tres, reconocer la estructura texto. 4, identificar las características de diversos tipos de texto. 5, elaborar esquemas o resúmenes. Y 6, utilizar Internet como fuente de consulta. Lo que van a entregar como tal es un documento en procesador de textos con que puedan describir las ideas principales como tal. Y también puede ser lo que es un resumen o un esquema, ¿vale? ¿Cómo van a realizarlo? Aquí les sugiero que si bien vamos a leer el que entregaré, por favor no se enfoquen mucho en eso porque es como si nos dieran un resumen de qué es lo que vamos a hacer. Así que vamos a tratar de enfocarnos en el cómo lo realizaré porque como ven, tenemos paso por paso lo que vamos a llevar a cabo. Entonces, aquí se nos menciona como tal que vamos a llevar a cabo que vamos a llevar a cabo como tal, primero la lectura, ¿vale? Tenemos del científico 2 opciones, informativo 2 opciones, periodístico 2 opciones y literario 2 opciones, es decir, tenemos 8. Lo que vamos a hacer es elegir una de esas 8 opciones. Una vez que hayamos seleccionado una de las dos, entonces ya vamos a avanzar con lo que es eh, ir realizando esta actividad. Nos vamos a ir a un procesador de textos como lo puede ser Word, por ejemplo, y desde ahí a crear un nuevo documento. Este nuevo documento nos va a permitir añadir esto que nos está solicitando. Uno, el título. Dos, el autor. Tres, fecha de publicación. Tipo de texto, características de este tipo de texto y las ideas principales. Recuerden que es ideal que antes de llevar a cabo cada actividad revisemos nuestros recursos. Entonces, si por ejemplo yo elegí un texto que es del tipo de literario, entonces como ya habré revisado mis recursos, ya sé cuáles son las características de ese tipo de texto, porque nos los está pidiendo en este punto E. Entonces, las ideas principales, recuerden que se van obteniendo desde que llevamos a cabo como tal la lectura. Entonces, sí es bien importante que antes de llevar a cabo la actividad, repito, podamos llevar a cabo la lectura completa, no por partes, sino que completa. Y dentro de la misma podamos como tal realizar y aplicar como tal nuestras distintas estrategias. Entonces, en el punto número 3 nos pide elaborar un esquema o un resumen. Ya ustedes deciden si van a elaborar un esquema o un resumen, pero sí es bien importante como tal que puedan llevarlo a cabo de la manera correcta. Es decir, que si van a llevar a cabo lo que es un resumen,
entonces puedan aplicar como tal su estructura y que si van a llevar a cabo, por ejemplo, lo que es un esquema, también lleve la estructura correcta, porque en caso de que no, sí tendríamos complicaciones con lo que respecta a seguir lo que nos está pidiendo la rúbrica. Es decir, recuerden que un resumen, por ejemplo, no se trata únicamente de copiar y pegar al azar o de manera aleatoria partes del texto, sino más bien que vamos a ir leyendo, vamos a ir recuperando información y de esta manera como tal vamos a ir recopilando esta información que nos permite tener una idea de, o mejor dicho, las distintas ideas principales del texto que estamos leyendo. Entonces, justamente vamos a llevar a cabo, repito, esa lectura, pero dentro de lo mismo también vamos a estar aplicando nuestras estrategias, porque de lo contrario nos va a ser difícil tener estas ideas principales. Después, en el punto número 4 nos pide escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas de que nos interesó esa lectura. Es decir, tenemos 8 opciones. Vamos a escribir dentro de ese párrafo por qué fue que de entre todas las opciones que tenemos, elegimos precisamente esa, ¿vale? Es lo que vamos a llevar a cabo. Entonces, dentro de lo mismo, vamos a trabajar como tal esa parte. Y en el punto número 5 vamos a mencionar y describir al menos 3 estrategias de lectura. Es decir, que mientras fuimos leyendo, mientras fuimos realizando nuestra lectura, aplicamos estas estrategias. Vamos a escribir cuáles fueron. ¿Podemos escribir más de 3? Sí. ¿Menos de 3? También, pero recuerden que la rúbrica nos indica qué es lo que tenemos que escribir en nuestra actividad. Entonces, si colocamos menos de lo que nos está solicitando, también va a ser como tal el resultado que obtengamos como calificación. Después, en el punto número 6 nos pide mencionar al menos 2 nuevos conocimientos que hayamos adquirido a partir de las lecturas que realizamos, ¿vale? Y listo, vamos a guardar nuestro archivo y como tal vamos a finalizar lo que es actividad. La vamos a enviar y listo, ya habremos terminado. Entonces, es igual lo que vamos a llevar a cabo. Ahora voy a presentarles lo que es la actividad integradora número 4 para que de igual manera puedan mencionarme si es que hay alguna duda. Maricruz, ¿alguna duda de la actividad integradora 3?
Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es la actividad integradora 4, que se llama el resumen. Como tal, una estrategia que nos va a permitir como tal expresar las ideas del autor, pero a partir de nuestras propias palabras, extrayendo justamente estas ideas de un texto que hayamos leído, es el resumen. Entonces, esta actividad nos va a permitir como tal expresar a partir del resumen que pudimos comprender como tal el texto y que tenemos esa capacidad de redactar uno nuevo, es decir, un texto nuevo tomando las bases o las ideas de el que ya leímos. Entonces, como tal, tenemos un propósito. Este propósito es como tal que puedan identificar una lectura que sea de su agrado, porque recuerden que tenemos opciones para que ustedes puedan elegir. Dentro de lo que fue la actividad anterior fueron 8 opciones, pero para esta van a ser menos. Entonces, lo que necesitan para llevarla a cabo es uno, identificar ideas principales y secundarias de un texto. Dos, identificar una lectura de su interés, es decir, del interés de ustedes. Tres, escribir un resumen. Cuatro, redactar con buena ortografía. Cinco, usar herramientas para grabar un video o audio. Seis, exponer de manera oral. Y por último, organizar su tiempo para redactar estos textos. Entonces, lo que van a entregar como tal Lo que van a entregar como tal es esta actividad integradora a partir de lo que es un documento en el cual incluyan distintos puntos que nos pide la actividad. El punto número 1 es que leamos uno de los textos. Nos colocan 3 opciones. Ahí ustedes van a decidir cuál es la que les llama más la atención o cuál es la que quieren utilizar para realizar su actividad. En el punto número 2 nos pide descargar un documento. A diferencia de la actividad integradora número de la actividad integradora número 3, para esta actividad integradora 4 no vamos a empezar desde cero. Vamos a descargar este documento dando clic en el resumen y vamos a descargar el documento. Ahora déjenme presentarles el documento, por favor.
Muy bien, este es el documento como tal que vamos a entregar dentro de lo que es esta actividad. Y bueno, vamos a deslizar. Aquí tenemos el resumen. Nos está solicitando varios datos como tal. El primero es nombre y autor del texto elegido, es decir, del que hayan elegido ustedes, es de lo que van a colocar la información. Y dice que después de haber leído ese texto, entonces van a mencionar por qué lo prefirieron. Si fue, por ejemplo, que les llamó la atención el título, si fue porque les llamó la atención a lo mejor el nombre del autor, quizá ya habían leído algo de ese autor o tal vez ya habían leído incluso el texto. Entonces, después de que hayan leído, van a colocar esto. Después vamos a la tarea de la investigación, es decir, nos agrega este cuadro, esta tabla, y nos pide investigar ámbitos familiar, académico, económico, político, cultural y bélico. Nos pide la descripción de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque al momento en el que colocamos esta descripción, entonces estamos llevando a cabo esta tarea de investigación en fuentes confiables. Recuerden que para que no sea sancionado como que únicamente hayan copiado y pegado la información, tienen que utilizar sus propias palabras. Por ahí tenemos en el aula también lo que es el manual de citas y referencias, que es lo que se sugiere utilizar, ¿vale? Ahora sí, vamos a lo siguiente. En el punto número 3 nos pide como tal que coloquemos cuál es la idea principal. Esta idea principal también la vamos a obtener desde la lectura del texto. Las ideas secundarias, que son las que derivan de la idea principal, las palabras clave y vamos a describir de manera general el tema de la lectura y cuál es la intención de nuestro texto. Al final finaliza ese punto, nos vamos al siguiente, en el cual nos está pidiendo redactar un resumen. Para la actividad anterior nos dio como opción hacer un esquema o un resumen, pero para este punto número 4 sí tiene que ser un resumen. Entonces vamos a escribir el título de ese resumen, es decir, cómo le vamos a colocar, cómo lo queremos llamar, y después vamos a escribir ese resumen. Para finalizar, vamos a exponer este resumen en un audio o video. Vamos a grabar. Decidimos si es que queremos un audio o video, eso ya depende de ustedes y tienen que cubrir las siguientes características. Como tal, nos va a solicitar que dure de 2 a 3 minutos, ¿vale? De 2 a 3 minutos, es decir, mínimo 2, máximo 3. Una duda que puede ser como muy recurrente es que si puede durar menos o si puede durar más. De que puede, puede. Es decir, si ustedes deciden grabar 1 minuto o si deciden grabar 5 minutos, pueden hacerlo. Sin embargo, se sanciona a través de la rúbrica. Es decir, como nos está pidiendo como tal una extensión, entonces lo ideal es que podamos cubrir con esa extensión, porque si no, entonces se nos descuenta ahí dentro de nuestro puntaje. Y que no se recomienda que se haga más grande de lo que nos está pidiendo, ¿vale? Así que ahí para que lo tengan bien, bien, bien en cuenta. Y bueno, ahora avanzo. Como tal, ahora dentro de ese mismo audio vamos a realizar nuestra exposición. No vamos a leer lo que hicimos de resumen, no se trata de eso, ¿vale? De lo que se trata es que como tal podamos explicar con nuestras palabras qué fue lo que comprendimos del texto que leímos, ¿vale? Como estamos trabajando la oralidad, es importante que podamos utilizar propias palabras, especialmente porque en la oralidad no siempre vamos a tener como que un guión que nos diga qué es lo que tenemos que decir, sino más bien que en muchas ocasiones vamos como tal improvisando. Entonces ahí sí o sí tenemos que trabajar con nuestro lenguaje oral, con nuestra comunicación oral. Entonces no van a leer el resumen, tienen que explicarlo. A través de la conclusión van a mencionar como tal cuál es la intención del texto y un nuevo aprendizaje. Recuerden que lo colocaron arriba.
Para finalizar, vamos a colocar el vínculo, es decir, si lo subimos a Drive, entonces lo que vamos a hacer es compartir ese enlace. Por favor, asegúrense de que sea público o que al menos sea compartido con personas que estén o que tengan el correo institucional de Prepa en línea CEP, porque si lo ponen privado no voy a poder visualizar el video, ni escucharlo, ni tampoco escuchar un audio ya. Independientemente de que sea lo que vayan a subir, no voy a poder verlo si ustedes lo ponen en privado, ¿vale? Y listo, una vez que hayan compartido ese enlace, envían como tal su actividad y habrán terminado con las dos actividades que nos solicita esta unidad número 2 de este periodo del módulo número 2. Así que ahora vamos a dejar de compartir para preguntar si hay alguna duda, porque ya estamos. Maricruz, ¿alguna duda? Bueno, me parece que no hay ninguna duda, así que como tal. Si queda alguna duda de lo que les acabo de comentar, de lo que es esta actividad, que es la del resumen, por favor me la hacen saber. Recuerden que tenemos que descargarla, completar cada uno de estos puntos que les acabo de explicar y listo, se envía. Por favor, cada una de las actividades que realizamos se envían a cada espacio correspondiente y a ver, permítanme, voy a acabar de compartir lo que es la presentación que tenía desde el inicio y ya para que vayamos cerrando con este espacio. Maricruz, ¿alguna duda? Ninguna asesora. Vale, entonces voy finalizando. Recuerden, por favor, que si están viendo esta presentación, pueden realizar sus dudas a través de lo que es el correo institucional o a través de lo que es la plataforma para que pueda solucionarlas en la mayor brevedad posible, ya que recuerden que tenemos como tal un límite en lo que corresponde a la entrega de las actividades. Así que ahora les recuerdo que cada una de las actividades está basada como tal en una rúbrica, es decir, tanto la calificación como la retroalimentación se basan en esa rúbrica para que puedan revisarla antes de entregar su actividad. Y listo. En caso de que hayan tenido alguna situación que les impidiera entregar su actividad, lo tienen que hacer saber para saber si puedo otorgarles una extensión de tiempo. Y listo. Sería todo de mi parte ya que no hay alguna otra persona como tal en tiempo real. Entonces recuerden que al estar viendo esta grabación pueden hacerme llegar sus dudas. El siguiente espacio es el día viernes. Recuerden que tanto la invitación como la grabación se colocan en la pizarra de sesiones. Ha sido un gusto poder interactuar con ustedes a través de este medio, aunque no sea en tiempo real, pero bueno, quedo ahí al pendiente de lo que son sus participaciones en el foro. Les deseo una excelente tarde o noche, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Aquí en el pueblo en donde yo vivo, al sur del estado de Morelos, ya está oscureciendo, entonces deseo que tengan una excelente tarde, noche y mucho bienestar para ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.